Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo y hoy estamos en el santuario de Covadonga, que pertenece a Cangas de Onís, en Asturias, norte de España, donde estamos a punto de empezar la ruta PRPNPE 06, que tiene el nombre Vega de Orande. Así que vamos a empezarla. Bueno amigos, he tenido que pararme porque hay una cuesta tremenda al principio de la ruta y es que me era imposible hablar. En todo caso, la ruta es una ruta circular, cubre una distancia de 9,8 kilómetros aproximadamente y tiene una ganancia de elevación de unos 500 metros. Mientras camino, voy a explicaros un poco acerca del santuario de la Virgen de Covadonga, porque creo que os puede interesar. Bueno amigos, ahí arriba tenéis la Virgen de Covadonga, que desgraciadamente no os puedo enseñar ahora mismo, a la que se accede a través de o bien una gruta o una cueva, o a través de unas escaleras. Ahí a la izquierda tenéis la fuente, creo que es de los 7 caños. La tradición dice que si una moza bebe de todos los caños de esa fuente, se casa en un año. Bueno amigos, hemos llegado a Vega de Orande, lo cual quiere decir que hemos caminado unos 2,2 kilómetros. Por cierto, hay una cueva llamada Cueva de Orande a mi derecha, creo recordar.
Vamos a echar un vistazo y os la voy a enseñar, pero en todo caso este sería un lugar ideal para parar y comer un poco, si no fuera porque para mí es un poco temprano. En todo caso, vamos a echar un vistazo a la cueva. Bueno amigos, hemos llegado a Moferos, al menos es lo que el cartel dice ahí, y eso quiere decir que hemos caminado 6 kilómetros. Ahora nos vamos a unir a la carretera por un rato y ya nos queda muy poco para terminar, así que vamos a continuar. Bueno amigos, me queda menos de 1 kilómetro para acabar la ruta y es un momento perfecto para decir hasta luego. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y si es así, por favor no os olvidéis de suscribiros, darle al me gusta y compartir y os veo en el próximo. Cuidaros un montón. Venga, hasta luego.